Bueno, nuevamente gracias a todos ustedes por venir acá. Para mí es un gusto grande. Estoy feliz, pero también un poco triste porque se acaba el primer módulo, pero siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo, ¿sí? Este es el último capítulo del primer módulo de nuestro estudio de historia de la fe cristiana. Vamos a terminar con el último análisis o el último estudio de Génesis, ¿no? Que es lo que estábamos aprendiendo en este tiempo. Entonces, bueno, pues arrancamos y quería nuevamente, bueno, hoy día vamos a hacer algo especial, ¿no? Algo especial, pero ¿se acuerdan el reto que pusimos? Dave Washington, buenas noches, ¿cómo estás? La semana pasada yo les pusimos un reto. ¿Alguien se acuerda cuál era el reto? Y había un reto y un premio. ¿Alguien Buenas se noches acuerda? a todos. No puedo hablar porque estoy afónico. Bueno, Washington, gracias. ¿Alguien se acuerda del reto? ¿Alguien se acuerda del reto? Los ¿Quién quiere libros de la tomar? Biblia. Así es. El que diga, levanta la mano y diga, yo me sé todos los nombres de los libros de la Biblia, va a tener un premio. Así es que, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Sí, pero no debe equivocarse absolutamente en ningún nombre, ¿sí? A ver, aquí está la Biblia. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Yo me sé todos los libros sin pausa, como decían en los tiempos antiguos, a la agüita. ¿Alguien se arriesga? Ya no. Bueno. Ya, está bien. Vamos solamente todos juntos y podemos prender nuestros micrófonos. Vamos a ver si juntos podemos em, detallar los nombres de los libros de la Biblia. ¿Les parece? ¿Sí? Empezamos, ¿listo? Ahí pueden prender sus micrófonos y vamos juntos como en la escuela hacíamos, ¿no? Vamos. Uno, dos, tres. Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, fue Jueces, Ruth, Ruth, Primera de Samuel, Segundo de primera y segunda Samuel, Samuel, Primero de una, dos, Reyes, Reyes, segunda Segundo de Crónicas, Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de segundo de Crónicas, Crónicas, Esdras, Nehemías, 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 Esther, Esther, Job, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares, Isaías, Isaías, Jeremías, 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 Lamentaciones, Lamentaciones, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel, Ezequiel, Daniel, Daniel, Oseas, Daniel, Joel, Joel, Amós, Abdías, Abdías, Jonás, Jonás, Miqueas, Miqueas, Nahum, Nahum, Habacuc, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Ageo y Malaquías. Sofonías, 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 Ageo, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí se Zacarías y Malaquías. Gracias, Zoita. Ahí los cables se me pelaron ahí, pero amén. Son 39 libros y Dios permita en la segunda fase, si Dios nos da vida y Jesús no viene antes, les dejo ese reto. Todos los 66 libros de la Biblia, 67 libros de la Biblia, deberíamos sabernos, ¿sí? Entonces, vamos directamente, como dijo la gallina, vamos directo al grano, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos por acá. Listo. Sí, sí estamos aquí, ¿no? ¿Sí ven la diapositiva? sí, Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño no, recuento final. Este es historia de la fe cristiana, ¿no es cierto? Habíamos visto que los fundamentos de nuestra fe están basados en una escritura, tenemos aquí una escritura bandera, se dice, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Segunda de Timoteo 2:15, ¿verdad? Esa es nuestra escritura, una de las escrituras bases. ¿Sí? Y debemos, por esa razón, estimados amigos y hermanos, era el desafío, ¿no? Aprendernos todos los nombres de los libros de la Biblia, no por sentirnos más que otros, ni sentir yo soy un maestro, no, sino porque
Si sabemos los nombres de la Biblia, es más fácil encontrar. A ver, ¿dónde está Zacarías? A ver, ¿dónde está Ageo? ¿Dónde está Malaquías? A ver, mi hijo se portó mal, debo disipularle con proverbios. A ver, un hermano está triste en la fe, está triste, debo buscar salmos. Ese es el objetivo. Por esa razón, debemos procurar aprendernos los nombres de los libros de la Biblia para poder ser más útiles, ¿sí? Utilizar la palabra de Dios de una manera más efectiva. Sé que somos cristianos y sé que nos ayudamos unos a otros, pero si lo hacemos de una manera efectiva, como Dios lo quiere, podemos cumplir ese objetivo. ¿Listo? Entonces, nos habíamos quedado en la parte en la que José estaba ahí en Egipto. Sí, ya pasamos la creación, eh, Adán y Eva, pasamos el diluvio con Noé, pasamos Abraham, estamos en esa historia, hemos pasado Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas principales de la fe cristiana, ¿verdad? Y estamos ya con el siguiente hijo especial de la promesa, José. Digo no especial porque sea él el que toma la posta de la bendición, porque son las 12 tribus, sino porque José tiene muchos parecidos con la vida de Jesús. ¿Sí? Jesús es una de las sombras principales de la Biblia, de lo que es Jesús nuestro Señor. ¿Listo? Entonces estamos aquí en Génesis 39, del 1 al 3. Y mientras avanzamos, quisiera pedirle a Marita, por favor, si puede buscarnos Segunda de Corintios 6:20 y la vamos a leer en su momento, ¿ok? Por favor. José en Egipto, Génesis 39 del 1 al 3. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Saltamos al versículo 6. José era un joven muy apuesto y bien fornido, ¿sí? Más o menos como Gerardo ahí, bien así, bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Génesis 39 del 1 al 3 y versículos del 6 al 9. ¿Verdad? Dice aquí que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque le iba bien en todo, pero no es que le iba bien porque, bueno, yo soy judío, yo soy hebreo y bueno, no, era un hombre muy esforzado, muy efectivo, muy trabajador en lo que hacía, ¿verdad? Marita, tal vez le encontraste 2 Corintios 6:20, por favor. Am, Segunda de Corintios 6 va hasta el 18. ¿Quieres decir Primera de Corintios 6:20? Déjame ver, a ver. ¿Puedes leerla, por favor? Sí, Entonces, la primera, sí, por favor. Primera de Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Ya? Miren, Dios nos compró a nosotros, ¿sí? José fue vendido. Y cuando tú eres comprado por alguien, llegas a ser propiedad de esa persona. En esta ocasión, José fue vendido como esclavo y habíamos visto la anterior clase que fue vendido, perdón, por 20 monedas de plata, ¿verdad? Como esclavo. Y Jesús también fue vendido como esclavo en 30 monedas de plata. Miren esas similitudes entre José y Jesús. Por eso habíamos visto la vez pasada que José es una de las imágenes más visibles de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús dijo claramente, todo el Antiguo Testamento habla de mí, les dijo a sus discípulos y cuando predicaba, decía en Juan 8, la Biblia habla de mí, la palabra de Dios habla de mí, pero los judíos no pudieron reconocerlo y nosotros como cristianos debemos encontrar a Jesús y ver a Jesús en toda la Biblia, porque realmente la Biblia habla de la gloria de Dios y Jesús es la imagen visible de Dios. ¿Ah? Entonces aquí vemos que Potifar vio
que Dios estaba con José. Mira, ¿cómo? Por su esfuerzo, por su trabajo, por su humildad, por todo. ¿Sí? Y José fue fiel a Dios aun cuando no había ley mosaica. En ese tiempo aún no había la ley que decía no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No había todavía esa ley mosaica que está en Éxodo y en Levítico, en Deuteronomio. No estaba todavía eso. Pero José tenía un alto espíritu de fe ante Dios y una relación con él muy fuerte. ¿Sí? Y necesito, como habíamos visto anteriormente, necesitamos ver que Dios nos ve, aun cuando nadie nos ve. Y eso es algo que hoy día he conversado con un hermano y debemos desarrollar y pedir a Dios que tengamos ese temor de Dios, un temor santo de Dios para saber que Él está en todo momento con nosotros. ¿Sí? Y podemos ver también, José tenía todo en su contra. ¿Sí? Primero fue vendido como esclavo. Un esclavo en ese tiempo no tenía derecho a nada. Era prácticamente un objeto en una casa, era un objeto simplemente para hacer lo que le decían. No tenía derecho algún día a decir, algún día me van a liberar. Nada que ver. No tenía un futuro un esclavo. Pero sin embargo, él se esforzó y hacía bien su trabajo, ¿verdad? Incluso al ser puesto a cargo de la casa, digamos, ser un mayordomo, ¿ya? En este caso, Jesús también ha sido puesto, cuando vino al mundo, dijo, Dios me ha dado toda autoridad. ¿No es cierto? Toda autoridad en el cielo y la tierra. Igual que José recibía toda autoridad por su trabajo esforzado, Jesús recibió toda la autoridad de Dios al estar a cargo de aquí del planeta Tierra cuando vivió acá. Y lo dijo a sus discípulos, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? A pesar de eso, a pesar de estar en un país lejano, José nunca dejó de amar a Dios y respetar su palabra. Él podía haber dicho, nadie me ve, bueno, tengo una oportunidad. No, él dijo, voy a honrar a Dios, aun cuando lo que le vino fue lamentable, ¿sí? Y debemos luchar por tener una conciencia limpia y tener buenas motivaciones, ¿no es cierto? Fruto de esto, la Biblia dice que José salió huyendo y dejó su ropa, tal vez la mujer de Potifar le jaló y le dejó su ropa ahí. Imagínate a qué punto llegó de, tal vez la mujer le forzó y él salió corriendo. Génesis 39, 19, 23 dice la Biblia. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Versículo 23, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo y el Señor estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Mira, esa marca, ¿no? Dios estaba siempre con José. Y aquí dice que Dios mostraba su amor. Eso es impresionante, hermanos, porque hay muchas veces en nuestras vidas que pasamos momentos muy difíciles o nuestras vidas pueden ser tal vez atacadas por la amargura, el dolor o la tragedia. Mira, para este joven que fue vendido a los 17 años, era una tragedia ser esclavo. ¿Y qué esperanza puede tener él? Soy un esclavo en tierra ajena. A ti o a tu hijo de pequeño le llevan a Colombia, por ahí a un lugar lejano, lo toman como esclavo para que lave, planche, lave, cuide, lave los baños, no sé, tantas cosas. ¿Qué esperanza puede tener? Pero aquí podemos ver cuál era el precio de la lealtad de José. Sí, José fue leal y su precio fue ser llevado a la cárcel. A veces podemos pensar, oye, pero si yo he hecho lo justo, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Y vemos que a veces las cosas pueden parecer que no tienen lógica, ¿sí? Y en un mundo corrupto, la fidelidad no es común. Hoy en día, especialmente en el área de aspecto político, en el aspecto moral, en el aspecto económico, en el aspecto de los negocios, no hay gente leal. Es más, hoy en día hay que firmar un contrato y hacerlo notariar para decir este contrato está bien respaldado. Y aún así, a veces no se cumple, ¿verdad? Pero Dios valora la rectitud. Y Dios valoró la rectitud, porque aún estando en una cárcel, miren, fue llevado a otra cárcel, pero no era una cárcel
cualquiera, entre comillas, era donde estaban los presos del rey, ¿sí? José fue maltratado por hacer justo, Jesús sufrió. Dice la idea que Jesús sufrió, obviamente todos conocemos cómo sufrió el maltrato por salvarnos a nosotros. Miren, de, de Jesús en José, ¿sí? La palabra misma para el pueblo judío es sinónimo de Egipto y es tierra de aflicción, ¿verdad? Entonces, miren, pasó ahí y vamos a ver la país final de Efraín como la coseta muy pronto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía una visión distinta. Podemos dudar. ¿Será que Dios, tú quieres algo conmigo? Si nosotros ya fuimos salvados en Cristo, tenemos un propósito muy grande, hermanos. El primero es llevar el mensaje de salvación a más personas, pero también Dios tiene un plan con nosotros. Y en su momento, José lo pudo obtener, lo pudo entender. Entonces tuvo una visión distinta de la realidad. A veces pensamos que la vida es difícil, es dura, y dependemos solo de momentos gratos. No es que mi hijo se graduó, es que conseguí un buen trabajo, es que tal vez me va bien en el trabajo, en la economía, tengo hijos, mis hijos están bien, se casaron, tengo todo bien hecho. No, a pesar de las dificultades y de las adversidades, debemos pensar que Dios tiene un plan y debemos sobreponernos a la adversidad, ¿sí? Sí, este estudio nos ayuda también a ver hoy el pueblo de Israel. Quiero hacer una pequeña análisis. El primer ministro judío, Netanyahu, cuando tú has escuchado de guerras, Israel todo el tiempo está siendo atacado, ¿sí? Y el mundo lo que espera es que haya pánico, porque han sido atacados, masacrados muchas veces. En la Segunda Guerra Mundial fueron 6 millones de judíos muertos cruelmente. Cuando volvieron a su tierra a los 6 días o 14 días de ser, o no, al día siguiente de ser reunificado Israel, sufrió guerras, pero siempre están con la moral alta. ¿Sabes por qué? Y no porque digamos, yo soy orgulloso, a mí todo me va bien, no, no, soy autosuficiente. No, sino que debes tener esperanza en Dios. Esperanza en que Dios nos trajo a este mundo no solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Debemos ir más allá. ¿Sí? Aquí vemos cómo José, a pesar de hacer lo justo, tuvo que pasar por momentos difíciles. Y en la cárcel, ¿qué ocurrió? A ver, estamos acá. ¿Sí? Vemos José en la cárcel de Egipto y pasa lo siguiente. Vamos a ver cómo la vida de José empezaba a tomar otro rumbo. ¿Ya? Génesis 40, del 1 al 8. Dice, pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. Faraón se enojó con estos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José. Mira, ahí, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo, posiblemente un año, y el capitán de la guardia asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero de Faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Perdón. Cuando José vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche los dos tuvimos un sueño, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos qué significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuénteme lo que soñaron. ¿Ok? Entonces, le cuentan su sueño, el panadero, el copero le cuenta su sueño y el panadero también, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos una pausa, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cuando le cuentan su sueño, José lo interpreta y les da la interpretación de ellos y les dice que el copero volvería, ¿sí? Volvería a estar con el faraón y el panadero pasaría otra suerte. Vemos versículo 20. 3 días después era el cumpleaños del faraón
quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Uy, Entonces sí, qué restituyó va. al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar el faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, o sea, lo mató, tal como José había predicho cuando interpretó el sueño. ¿Ya? Versículo 23. Sin ¿Cómo está ahora? embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. José le había dicho al jefe de los coperos, esta es tu interpretación, tú vas a volver donde el faraón, pero cuando vuelvas, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Si el faraón tiene algún sueño, alguna cosa, habla de mí, porque obviamente José no es que le estaba pasando bien en la cárcel. Nadie es feliz en una cárcel, ¿verdad? Y ocurre eso. Miren, José interpretó esos sueños. Sus sueños se hicieron realidad tal como lo dijo José. Pero la persona a la cual favoreció José se olvidó por completo, ¿sí? Y saben, lo probable es vivir desanimados en la adversidad. Pero cuando reconocemos que Dios tiene un propósito, eso nos anima, eso nos da fuerzas. Dice la Biblia que nuestro destino está en el cielo y el que tiene la esperanza en Cristo Jesús se purifica a sí mismo de igual manera que Jesús es puro. Y esa esperanza nos debe darnos la fuerza de que nuestra esperanza no está aquí, debe estar en el cielo. Y vamos a ver al final de esta parte cómo termina este es el Génesis. Entonces debemos pensar en que Dios tiene algo más, no solamente momentos buenos de aquí, sí, especiales, una familia, pero Dios tiene algo más grande para nosotros. Y ese propósito de Dios debemos poderlo reconocer, descubrirlo, ¿ya? Yo vivo mi dolor y no pienso en los demás. Pudo haber dicho José, mira, soy un esclavo, despreciado por mis hermanos, vendido, menospreciado, así es que más bien me fue mal, como algunos dicen, ¿no? Como hay una canción que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. No, nosotros debemos ver que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? Mateo 20:28 dice la Biblia, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren, si yo vivo solamente mi dolor, como José pudo haber dicho, soy esclavo, no tengo derecho a nada, si es que más bien vivo la vida el día a día, lavaré platos, fregaré los baños, limpiaré, tenderé camas o tantas, no sé cuántas cosas, pero él miraba más allá. Y nosotros debemos aprender a mirar más allá. Jesús dijo aquí, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces Jesús, humanamente, a pesar de que fue difícil para él, lo dice la Biblia en Isaías 53, él vivió su propósito y lo cumplió hasta el final. ¿Sí? José estuvo preso, o sea, cautivo desde los 17 años hasta los 30 años, pero estuvo 2 años en la cárcel. ¿Se imaginan? 2 años en una cárcel, injustamente. Pero las aflicciones, dice la Biblia también, que las aflicciones, las pruebas generan paciencia, que es un don del Espíritu. Si nosotros no dejamos que las aflicciones, las pruebas que pasamos, nos moldeen de acuerdo a la voluntad de Dios, tendremos en cambio amargura, ira, rencor. Pensaremos, no, es que realmente tuve una vida desafortunada, fui pobre tal vez, no tuve para mi salud, pasé enfermedades, mi vida ha sido terrible. No, debemos pedir a Dios que nos moldee nuestras vidas y podamos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere con las cosas que están pasando en nuestras vidas en este momento. O tal vez este momento no, está en un momento grato, amén. Pero si pasas un momento difícil y ese momento se prolonga mucho, mira, para José fueron 13 años, ¿verdad? Hay gente tal vez que nace en cautiverio o vive muchos años así, pero pensemos si las aflicciones nos llevan a la gracia, a la paciencia o a la amargura. El copero se olvidó de José, pero Dios nunca se olvida de sus siervos.
¿ok? Es algo que debemos también entenderlo y luchar por creerlo, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí algún momento hemos sentido que Dios se olvida de nosotros. Pero vamos a ver en Salmos 105, 17, lo voy a leer rápidamente. Salmos 105, 17 dice la Biblia. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes y entre hierros aprisionaron el cuello. Imagínate, o sea, un esclavo cruelmente tratado, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre y le dio autoridad sobre su casa y le puso a cargo de cuanto poseía. Imagínense, aquí, Salmo 107, 105 dice que hasta el momento en que José cumplió su propósito, estuvo con grilletes en su cuello, en sus manos, o sea, tratado terriblemente. Imagínate que tú tengas todo el tiempo que estar con un cuello, un grillete en tu cuello, en tus manos, sentirte a pesar de eso, ser esforzado y dichoso. Miren, pero él cumplió su propósito. Dios nunca se olvida de nosotros, hermanos. Y después de esto, José es nombrado príncipe de Egipto. Por eso debemos, hermanos, creer que Dios tiene un propósito grande con nosotros a pesar de todo. ¿Ok? Génesis 41, del 1 al 7. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y 7 que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Estas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio que 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían en un solo tallo. Luego, versículo 6, luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Versículo 7, entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño, ¿verdad? Aquí hay una cosa, queridos amigos, hermanos. Dios en esos tiempos revelaba las cosas que iban a venir en el futuro. Y por lo general hacía a los líderes principales. Mira, el faraón, a pesar de no ser creyente en Dios, le reveló un sueño. Le reveló un sueño que obviamente él no sabía qué significaba, ¿verdad? En Daniel 2, del 1 al 43, también menciona como el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre de un carácter terrible, un hombre que incluso destruyó al pueblo de Israel, destruyó el templo, era un hombre intemperante, terrible, dice la Biblia, de rostro fiero, y Dios le reveló a él un sueño, y el profeta Daniel lo pudo revelar. Igual aquí, mire, otro gobernante de alto rango, reyes de imperios enormes, y Dios comunica al hombre sus planes. Dios suele hacerlo, ¿sí? Y el número 7 es un número que denota perfección por la voluntad. Dios muestra, en 7 días creó el cielo y la tierra, ¿se acuerdan? Y también en este caso, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas frondosas y 7 espigas raquíticas. Miren, entonces aquí Dios mostraba su voluntad, ¿verdad? Ahora, no queremos ser gente que piense en esoterismo, en cosas de brujería. No, es que lo que pasa es que el 7, no, no, no. El 7 tiene un significado, pero debemos ser personas que aprendamos a ver lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Y después de las pruebas que pasamos, vendrán bendición y aquí José se encontraría con la bendición de su vida en ese entonces, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer nosotros? No debemos rendirnos, ¿sí? Si buscamos el temor de Dios en nuestros corazones, aún ese temor nos puede guiar. Dice la Biblia en Proverbios 1:7, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y en otra parte de Proverbios dice, es fuente de vida para apartarnos del mal. Entonces, nosotros debemos buscar primero el plan de Dios para nosotros en la palabra de Dios.
Y segundo, buscar un temor de Dios para que nos guíe a hacer lo bueno, ¿sí? Y no dejarnos guiar por nuestro enojo, nuestro resentimiento o tal vez nuestros propios errores, ¿verdad? Aquí ya vimos como los anteriores antepasados de José pecaron, pero supieron reponerse. En cambio, aquí José, a pesar de la adversidad, él siguió adelante y cumplió su propósito. Vamos a ver aquí, ¿ok? Y José es nombrado príncipe de Egipto. ¿De qué manera maravillosa? Él ya le interpretó el sueño del faraón, le dijo que vendrían 7 años de bendición y 7 años de sequía en todo el mundo. Y el faraón le hizo caso a José. Pero dice, ¿y ahora cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y José le da la receta, sí podríamos decir, la clave para poder hacer, aprovechar esos 7 años de bendición y cómo contrarrestar los 7 años de escasez que iba a haber en el mundo. Mira, versículo 37, vamos aquí. Génesis 41, 37, leemos. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. O sea, te puedes imaginar todo un rey, un emperador de ese entonces, escuchando el consejo de un esclavo. Versículo 38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio, no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, o sea, solo el emperador, solo el faraón, el rey, sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Versículo 41. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto, todo ese imperio. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Imagínate, estaba puesto un grillete y lo cambiaron por un collar de oro, o sea, realeza. Después hizo que José subiera acá al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José se gritaba en orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Qué maravillosa bendición. Como decía ese salmo, hasta el momento que se cumplió, le sacaron los grilletes y le pusieron cadenas de oro de realeza. José recibió la honra de Dios. Mira, el faraón, Dios hizo que el faraón se fije en él y lo llenó de gloria. Le dijo, a pesar de yo ser el faraón, ni siquiera él mismo tomaba decisiones, sino José. ¿Qué parecido existe hoy en día, hermanos? Dice la palabra de Dios en Juan 1:1. En el principio el verbo estaba con Dios y era Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Jesús, siendo el Hijo, fue la palabra, el verbo que creó el universo entero. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno, por medio de Jesús hizo todas las cosas. Y en este caso también vemos como el faraón, siendo un rey, dice, a pesar de Dios ser el rey, nadie hará nada sin tu permiso. Miren cómo otra sombra de Jesús en José, ¿sí? Recibiendo toda autoridad y todo mando en ese entonces de un imperio como era Egipto. Sí, y nosotros debemos pedir la unción del Espíritu de Dios, hermanos. Si la unción de Dios está en nosotros, podremos ser buenos hijos, podremos ser buenos padres, podremos ser buenos hermanos, buenos trabajadores, buenos empresarios, buenos empleados, buenos ciudadanos, buenos amigos. Miren cómo la unción del Espíritu hizo de José, lo construyó en un príncipe. ¿Te puedes tú imaginar un hombre que era esclavo, con grilletes y todo humillado, incluso mal vestido, de un momento a otro nombrado príncipe de un imperio? Las bendiciones y pruebas de Dios tienen un alto precio, pero también tienen un gran propósito. Amén. Y debemos buscar eso en nuestras vidas, hermanos. A pesar de lo difícil que sea hoy nuestras vidas, Dios tiene un propósito con nosotros y no debemos dejar de pensar en eso, hermanos.
Aquí vemos cómo le bendijo. Mira, ahí está el collar de oro que le puso, ¿verdad? Cómo le llenó de gloria, ¿verdad? A José. Génesis 41-45. Hasta ahí, hagamos una pequeña pausa. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta o lo dejamos al final para poder al final poder retroalimentarnos, ¿ya? Génesis 41-45 dice, luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Satnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Versículo 50. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Mira, ella estaba pensando, Dios me hizo vencer todas mis angustias y a los de la familia de mi padre. Él ya pensaba. Mira, tal vez Dios le mostró en sueños que un día él reunificaría a su familia. Mira aquí, ¿qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Mizraim? Efraín. ¿Sí? José recibió un nuevo nombre. Habíamos visto la característica de Dios. Dios a Abraham le puso Abraham, a Sarai le puso Sara, le cambió el nombre, ¿se acuerdan? A Jacob, cuyo nombre significaba el suplantador o el tramposo, le cambió el nombre por Israel, que significa el que pelea con Dios, ¿verdad? Y ahora viene José y es cambiado de nombre a Sadnat Panea. A pesar de ser un nombre egipcio, ¿qué significaba? Sadnat Panea significa Dios habla y vive. Mira, Dios habla y vive en el idioma copto egipcio, ¿verdad? Entonces, ahora, por eso les decía en la clase anterior a nuestros hijos, o cuando tú vayas a tener el privilegio de poner el nombre a un hijo, o sugerir un nombre a alguien, sugiérele que tenga sentido. Sí, habíamos mencionado la vez pasada, no debemos pensar en, no sé, nombres tal vez muy a la ligera, ¿no? Nombres famosos, ¿no? Es que Kimberly, Michael Jackson, no sé cuántos nombres se puede ocurrir, es que es famoso, es que es el nombre de una famosa actriz. No, no, debes buscar el significado de los nombres, de tu nombre y el nombre que le pones a tus hijos. Hernán. Ujú. Hernán. Bueno, ¿quién me dice qué ¿Sabes significa qué Hernán? significa valiente? Valiente, mira. También es una tarea, ¿no? Hernán Silca Valiente. Y yo imagino, yo Hernán una vez jugué contigo, jugamos fútbol, y yo veía en Hernán un hombre luchador, valiente ahí. Sí, incluso el sábado que fuimos a la caminata, Hernán me dijo, yo en la bicicleta podía subir a todita esta cuesta. Y yo dije, es un hombre valiente. Mira, tu nombre te marca, tu nombre te da la Mi esencia. papá ¿Perdón? pensó Ay, para derrubar el glaciar. no escuché bien la pregunta, perdón. Bueno, continuamos ya. En todo caso, luego me pueden ayudar en esa parte. ¿Quién nos puede prosperar en la adversidad? Dios, Dios. Mira, Manasés significa Dios borró mis angustias y Efraín, Dios me bendijo en la tierra de aflicción. ¿Sí? Mira, a pesar de todo lo difícil que él pasó, nunca se olvidó de que Dios le bendijo y le hizo prosperar. Eso significa esos dos nombres valiosos que vamos a ver qué hizo Dios con estos dos muchachos. ¿Sí? Y ahora necesitamos ver que podemos prosperar en la adversidad. Si tal vez económicamente te es difícil, busca la bendición de Dios en lo que haces. ¿Sí? Y debemos entender una cosa. Igual que Abraham fue una bendición para todo el pueblo, para el mundo entero, Isaac también recibió una bendición y dio la bendición. José fue una bendición para ese tiempo, porque de ser un esclavo a ser un príncipe y que trajo bendición, tú también debes estar convencido de que para tu familia,
para tus amigos, para tus hermanos, aún para la iglesia, tú debes ser una bendición y luchar por ser una bendición. ¿Sí? Somos una bendición para los que están a nuestro lado, sea tu jefe en tu trabajo, sea tu cliente, sea tu amigo, sea tu hermano, sea tu padre, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu madre. Debemos ser una bendición, hermanos, y luchar por esa bendición de Dios. ¿Verdad? Seguimos. Ahora vamos a ver cómo José ya es nombrado, pero viene ya su historia empieza a tomar otro rumbo. Ya está en el trono prácticamente, pero se encuentra con el pasado. Versículo 42, perdón, Génesis 42, versículo 6. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él, con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacia muchos años atrás, hace 13, 14, 15 años atrás. Miren, los hermanos no reconocieron a José. Y aquí hay otra tipología. Juan 1:12 dice Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, pero a los que le reconocieron les dio, es decir, a nosotros, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hermanos de José no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque José ya estaba con otro traje, un traje de príncipe. Igual, Jesús siendo rey del universo entero, se transformó en nosotros. Y el pueblo judío hasta ahora no lo reconoce. Pero dice la Biblia en Zacarías que un día verán y lo reconocerán. ¿Sí? José, después de eso, pide ver a su hermano Benjamín y se emocionó. Si lo puedes leer después, en 42 del 20, 29 al 30. Y José, mira, dice ahí, se acordó de lo que habían hecho, de hecho, sus hermanos años atrás. Imagínate cómo tú reaccionas cuando recuerdas algo del pasado que te marcó, alguna tragedia o algún dolor. ¿Cómo tú reaccionas? Y aquí vamos a ver que José también reaccionó duro, aquí dice. Y después les puso a pruebas, les hizo algunas pruebas fuertes y les metió incluso en la cárcel 3 días. Porque él de pronto tuvo una lucha interior. Dijo, ellos me vendieron como esclavo. Pasé en la cárcel, que pasen también en la cárcel. Les metió en la cárcel. Tuvo una lucha muy fuerte. Y pasa, hermanos, aquí lo siguiente. Aquí nosotros, dice la Biblia, el que cree conocer algo es porque aún no lo conoce. A veces ha pasado, hermanos, que tú tienes una lucha o algo pasa en tu vida y tú dices, no, no, yo estoy bien. O cuando venga la situación, una situación económica difícil, no, yo seguro estoy bien. Viene la prueba y reaccionas con dolor, con dureza. O tal vez tu hijo falla en algo y tú crees, no, yo soy un hombre de control, de paciencia y falla y te enojas y gritas tal vez y reaccionas de una manera que nunca pensaste. Aquí José le pasó lo mismo. Él ya le puso a sus hijos nombres muy simbólicos, pero cuando vio a sus hermanos, la amargura quiso vencerlo. ¿Sí? Quiso vencerlo. Pero debemos ver cómo Dios trabajó en su corazón y cómo Dios quiere trabajar en nosotros, mis hermanos. Jesús quiere que venzamos nuestras amarguras más profundas. Jesús quiere que nuestro pasado tortuoso, difícil, doloroso, sea vencido, pero no porque digas, no, ya lo olvidé, no, borrón y cuenta nueva. No, no, no. O como dicen otras personas, ni perdón ni olvido. No. Debemos pedir que a Dios trabaje en nuestros corazones para que nos regeneremos. Dice la Biblia, ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu. Debemos pedir que Dios nos ayude a borrar el pasado, pero con la unción de su espíritu, no con actitudes humanas. Recuerda, Jesús te miró de niño y anhelaba encontrarse contigo. Te miró. Y José también soñaba con ver un día a su padre. Ya miró a sus hermanos y luchó, pero soñaba con ver a su padre. Y Jesús nos mira cuando éramos niños y tú te puedes imaginar cómo Dios
no sé, Gerardo tiene un poco más de 50 años. Y cuando lo miraba a Dios de pequeño decía algún día, Gerardo vendrá a mí. ¿Cómo soñaba con ese encuentro? Este encuentro fue doloroso, pero ¿cómo es nuestro encuentro con Jesús? Maravilloso. Tal vez tuvimos que dejar muchas cosas. Yo tuve que dejar muchos vicios, muchas amarguras. Y cuando llegamos a ser bautizados, ¿cómo llegamos? Dios nos recibe con alegría. Y Dios quiere que esas amarguras del pasado puedan ser vencidas, mis hermanos. Miren, ya José pasa esas pruebas y dice aquí, en Génesis 45, del 1 al 5, y José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala, ya él les había hecho volver a su tierra, volvieron, les puso unas pruebas, les hizo pasar momentos difíciles, pero él ya la amargura, el dolor, la tristeza, ya no pudo contenerse, versículo 1. Había mucha gente en la sala, muchos dignatarios y sus hermanos, y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. ¿Te puedes imaginar? Se quedaron sorprendidos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Versículo 4. Por favor, acérquense, les dijo. Miren, ya cambió de enojo, de ira, de dolor a decirles palabras amables. Dice la Biblia que las palabras amables convencen mejor. Versículo 4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Díganme si no es conmovedor esta parte. Lo mismo hará el Señor Jesucristo cuando vuelva y pondrá sus pies en el monte Carmelo, en el monte de los olivos, perdón, de la Biblia. Pondrá sus pies en el monte de los olivos y verán al que traspasaron. Y él dirá, no se preocupen, ustedes quisieron venderme, me quisieron matar, pero no se inquieten, porque me vendieron, porque Dios del Padre me envió a la tierra antes que ustedes a fin de preservar la vida. Jesús es quien nos salvó. Jesús es quien nos rescató de la vida sin sentido que teníamos. Jesús es quien dio su vida por nosotros. Miren, qué imagen tan clara de José aquí. A fin de preservar la vida. Y José llora al ver a sus hermanos. Y Jesús llora por Jerusalén. Lo puedes leer en Lucas 19 del 41 al 44. Jesús llora por Jerusalén, dice la Biblia. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que José entendió el plan de Dios? Mira, pasaron 13, 14, 15 años. En ese tiempo fue un tiempo en el que su corazón fue transformándose. Al inicio de ser vendido como esclavo, como yo les había mencionado, en ese tiempo los esclavos los vendían desnudos en una plaza, en un mercado. Así, desnudos, humillados. Pasó de la humillación al consuelo tal vez de estar en una cárcel, pasó a ser esclavo, a ser mayordomo, y después nuevamente preso, y después pasó a ser príncipe de Egipto, pero en ese paso fue transformado su corazón. Y por eso debemos pedir a Dios que transforme nuestro corazón. Amén. La Biblia dice en Proverbios 16:4 que Dios todo lo creó con un propósito. Y nosotros debemos buscar ese propósito en nuestras vidas, hermanos. Aparte de la salvación, busquemos qué Dios quiere para nosotros, cómo Dios quiere utilizarnos para traer bendición a otras personas. No dejemos, hermanos, si eres un hermano en la fe, tal vez, que te consideras sencillo, no, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu dice la Biblia que levantó Jesús, el mismo Espíritu que bendijo al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, el mismo Espíritu. Dice la Biblia que Dios nos ha bautizado en un mismo Espíritu a todos.
Todos, nadie es menos que el otro, nadie es más que el otro. Y por eso debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cómo con mis dones yo puedo servir al reino de Dios? ¿Cómo puedo servir a mi prójimo? ¿Pero dónde vamos a encontrar eso? En la palabra perfecta, detallada en la palabra, en la voluntad de Dios, que es en la Biblia. No dejemos, hermanos, y hoy en día, si quisiera hacer una mención especial, hoy en día hay muchas doctrinas falsas que están en la fe cristiana, dicen, decreta, declara bendición, decreta, proclama que tienes bendición, declara bendición para tu vida, declara que esta semana será de bendición, este año será abundante. Tú no puedes declarar nada. Tú lo que puedes hacer es humillarte ante Dios y decir, como dijo Jesús en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Y si tú quieres bendecirme, ¿quieres buscar la bendición de Dios? Haz como Jacob, acuérdate, que luchó una noche entera con el Señor y le pidió que le bendijera. Así se ganan las bendiciones, en oración fuerte, intensa, en lucha con Dios, en oración. No diciendo, yo declaro sanidad, yo declaro bendición, yo declaro prosperidad. No, nosotros no declaramos. El único que declara es Dios. Otra gente también. Mira, cómo frases mal utilizadas dicen lo siguiente. No, es que tú tienes que declarar porque la palabra tiene poder. Equivocados. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del corazón del ser. No dice que tu palabra, la palabra del ser humano, tiene poder. Ah, no, es que tienes poder y decreta. Eso viene de lo que se llama programación neurolingüística y no debemos dejar que ese tipo de cosas, de postulados, dominen nuestra fe. Hay otra cosa, hermanos. Quisiera recomendarles, hay veces que cuando yo escuchaba personas, ¿no? Que dicen, yo cubro a mis hijos, mi hogar, mi familia con la sangre de Cristo para que no te pase nada malo. La sangre de Cristo no está para protegernos del mal, de enfermedades, no, no. La sangre de Cristo está hecha para lavarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que el Señor Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, tú debes acogerte a la sombra de Dios, pero no creerte invencible. Ah, es que no, es que ya soy cristiano, no me va a pasar nada, no me voy a enfermarme, debo irme bien en todo. Y si te va mal, te reniegas contra Dios. Mira, José pasó 13 años de luchas terribles y sin embargo él construyó su vida con Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel llorará cuando vea a Jesús en su segunda venida, lo dice Zacarías 12:10. Llorarán cuando verán al que traspasaron, ¿sí? Igual que los hermanos de José se sorprendieron y obviamente lloraron y tuvieron miedo. Hoy Israel no reconoce a Jesús como su Mesías, pero tú, hermano que estás aquí, si eres cristiano, levanta la mano y di, yo soy cristiano, tengo un privilegio. Romanos dice que somos un olivo injertado en el pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Israel según Romanos, según nuestro hermano el apóstol Pablo. ¿Sí? Y vamos a ver después de esto cómo Jacob viaja a Egipto y bendice al faraón. Lo puedes leer en los siguientes capítulos por cuestión de tiempo. Lo puedes leer. Si te interesa la historia, si te trajo, léelo. Está en el 46, 47 y 48 como Israel viaja y siendo un pastor, bendice al faraón. ¿Sí? Posteriormente de esto, ya Jacob se encuentra con su padre. Va a vivir en la tierra de Gosén y en este momento Jacob ya con otro nombre, Israel, bendice a los hijos de José. Mira, José, a pesar de haberse sido despojado de su casa, de su hogar, a otro país, tiene dos hijos que se criaron en la cultura, en toda la enseñanza egipcia, pero su padre tenía la convicción de que sus hijos tendrían un futuro distinto. Vamos a ver en este momento, Génesis 48, 3 y 5. Dice aquí, Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras, te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes.
como posesión perpetua. Ojo, hermanos, aquí una pausa. Posesión perpetua. Y como lo vimos en la clase pasada, todo ese territorio hoy le sigue perteneciendo a Israel. Se cumple la promesa de Dios. Versículo 5. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí, en la tierra de Egipto, antes de que yo llegara. Estos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Versículo 15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. Ojo, hermanos, escuchen esto. Luego bendijo a José con estas palabras, que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Versículo 20. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. Escuchen. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición. Dirán que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés. Esto, hermanos, es maravilloso. Es a mí realmente me toca mucho el corazón, me llena de mucha alegría y esperanza. ¿Por qué? Versículo 20 dice, mira, así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando imparte una bendición y dirán que Dios te haga prósperos como Efraín y Manasés. ¿Por qué dice esto? Porque ellos, a pesar de haber nacido en una tierra de aflicción para su padre, a pesar de haber tenido un pasado difícil, tortuoso su padre, ellos representaron una generación distinta. Hermanos, tal vez tú tuviste la tristeza de una niñez, una infancia dura. Tal vez tu padre o tu madre o tal vez tuvieron mucha tragedia. Tal vez tu padre tuvo problemas con el licor o problemas trágicos, no sé, cosas difíciles que pasó tu padre, pero hoy tú, al ser llamado por Jesucristo, tienes otro futuro, hermano. Hermana, les comento que esta bendición la aplican todos los judíos que viven el judaísmo basados en la Torá, en el Antiguo Testamento. Cada viernes 6 de la tarde que empiece el Shabbat, a sus hijos le dicen que Dios te bendiga y te haga tan próspero como Efraín y Manasés. Mira, Jacob, Israel lo dijo así y eso se cumple hasta hoy día. Mira, el pasado tortuoso de la mano de Dios puede ser cambiado. Puede ser no borrado el pasado en tu mente, pero sí tu corazón puede ser sanado. Y estos dos hijos, Efraín y Manasés, como Jacob dijo, ellos son míos. Si tú miras el mapa de las tribus de Israel que veremos en los siguientes módulos, ellos recibieron territorio y un gran territorio. Fueron de las tribus que recibieron casi más territorio que las demás tribus de Israel. Ahora, hermanos, si tienes un hijo, una hijita, bendícelo con convicción. Toma la Biblia. En la Biblia hay varias bendiciones, como las que le dio a Abraham, a Isaac, como le bendijo Isaac a Jacob, como Jacob bendice en este caso a Efraín y Manasés. Toma la Biblia, busca las bendiciones de Dios y bendice a tus hijos. Hay veces que puedo decir, hijo, yo te bendigo, pero bendícelo con la palabra de Dios porque eso va a respaldar tus palabras, hermano. Dios va a bendecir. Y quería decirles, hermanos, cuando mi esposa y yo nos casamos hace 20 años, recibimos, y eso fue, yo, mire, yo no conocía mucho la palabra de Dios así como he podido conocer este último tiempo, pero mi esposa me dijo algo maravilloso. Me dijo, Marco, yo quiero que en nuestra ceremonia de matrimonio nuestros padres nos bendigan. Y así fue. Mi papá y mi mamá nos bendijeron con la Biblia. Mi suegra, la señora Teresa, que ya no está con nosotros, junto con el hermano mayor de mi esposa, que es creyente, nos bendijeron. Y gracias a Dios, yo pienso que muchas de esas bendiciones
nos han guiado, nos han protegido. Bendice a tus hijos. Y no lo hagas de una forma religiosa, sino con convicción. Mira, que esas bendiciones tienen total respaldo de la palabra de Dios y Dios va a agradarse en ti y en tus hijos. Yo quisiera en este momento, bueno, cuando terminemos esta clase, antes de terminar, quiero pedir que un hermano, y en este caso quisiera pedirle a Gerardo, que es un hermano muy sabio entre nosotros, que nos bendiga, hermanos. Gerardo, quisiera pedirte de favor que puedas leer Génesis 48, versículo 20, y a los hermanos que estamos aquí reunidos nos bendigas, invocando el nombre de Dios. Yo sé que tú eres un hombre de Dios y tienes mucha autoridad, y nos bendigas. Quisiera pedirte ese favor. Al terminar la clase te va a pedir ese favor y que los que estamos aquí podamos, que quede grabado como parte de esa clase, esa oración con la cual Gerardo nos bendiga a nosotros, ¿ok? Sí, quisiera hacer esa parte especial. Continuemos, ¿ya? Marco, Dime. Gerardo pidió salir, estaba ocupado. ¿Qué otro Ah, hermano puede hacer la oración? bueno, ya vamos a ver, ¿ah? Gracias. Vamos a ver quién está acá y vamos a pedirle que nos bendiga, ¿ok? Miren, aquí está la bendición gráfica, la bendición de Jacob. Es más, hermanos, acuérdense, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, pero Jacob no bendijo a sus hijos. ¿Se acuerdan a Rubén y todos ellos? Los bendice después. A los que primero bendice son a ellos. Después de esto, en la Biblia menciona cómo Jacob bendice a sus demás hijos. ¿Ya? Muerte de Israel y José. Ya estamos llegando prácticamente al final de Génesis, hermanos. ¿Sí? Vamos a verlo. Génesis, ya pasó que Jacob ya murió. Ya también José también estaba casi en sus días postreros. Y aquí vemos Génesis 51:5. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, ¿se imagina? Que es el tiempo habitual. Y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros de Faraón y les dijo, les ruego que me hagan un favor de hablar a Faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento y me dijo, escucha, yo estoy a punto de morir, lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. Aquí, hermanos, quiero hacer una reflexión importantísima. Israel fue llevado de Canaán. ¿Qué significa Canaán en el, si mal no estoy, debe ser en arameo, que fue en el idioma que fue escrito esto? Canaán significa abatido y llegó y fue transformado a la tierra de Israel, que significa príncipe de Dios. Hermanos, nosotros, todos los que llegamos ante la cruz de Jesús, llegamos abatidos por el pecado. Levante la mano el que llegó delante de Dios, delante de la cruz, diciendo, no, tranquilo, yo estoy bien, yo soy increíble, no, yo no he pecado. Todos llegamos agachados la cabeza diciendo que la sangre de Jesús me lava de todos mis pecados y Jesús es mi Señor y Salvador. Así fue como Jacob salió de Canaán, volvió a Canaán, que luego fue convertida en Israel y en Jerusalén, y nosotros de igual manera. A pesar de ser abatidos por el pecado, hermanos, cada mañana debemos pedir a Dios que nos lleve hacia la nueva Jerusalén. Nosotros debemos anhelar dejar este mundo. Diariamente dejar este mundo de engaño, de pecado, de mentiras, de luchas, de amarguras, de dolores, de muchos errores que podemos tener. Debemos pedir a Dios, Dios, ayúdame a dejar este mundo, aún en mí mismo. Por eso dice la Biblia que nosotros padecemos y luchamos contra nuestra naturaleza, porque debemos buscar más allá, no solamente el hoy. Y nosotros debemos también mostrar, como hizo aquí José, respeto y amor por nuestros padres. Si tus padres están vivos, muéstrales ese amor por ellos.
esa devoción, ese respeto por ellos. ¿Sí? Dales todo ese amor como lo hizo José. ¿Ok? Y mira, quiero leer esta parte de aquí y con esta parte terminar. ¿Por qué se llama este estudio Historia de la Fe Cristiana? Porque nuestra fe es nuestra razón de vivir. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en estos hechos como lo hicieron nuestros antepasados. El padre de la fe dice, mira, Hebreos 11:8. Hebreos 11:8, si tú lees todo Hebreos 11, es una, un cántico maravilloso, es una oda a la fe. Date el tiempo, hermano, amigo, de leerte Hebreos 11. Vas a ver algo impresionante. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Es probable, hermanos, que Abraham pudo ver la nueva Jerusalén. ¿Sí? Es muy probable. Porque dice que él ya anhelaba, él miraba ya, sabía que moriría, pero sabía que él buscaba algo más, dice la Biblia en Hebreos 11. Por eso, hermanos, nuestra fe debe ser esforzada y poderosa. ¿Por qué? Porque yo salgo de Canaán, que significa abatido, una vida abatida por el pecado, pero camino hacia la nueva Jerusalén. Ese es nuestro futuro, hermanos. Ese es el futuro que debemos anhelar, debemos buscar. Mira, aquí está un mapa en el cual se grafica, aquí está Ur de los Caldeos, de dónde salió Abraham en la península arábiga, por acá. Caminó por todo esto, fue a Harán y después bajó a Betel. ¿Se acuerdan donde Jacob tuvo la visión de la ciudad donde la escalera subía al cielo, la ciudad de luz? Y cerca de ahí también está Jerusalén. Este fue el camino que Abraham emprendió en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Subió, pasó todo esto y llegó a Jerusalén. Pero hermanos, nuestro destino está aquí, en la nueva Jerusalén. Amén. Ese es nuestro destino. Y debemos luchar con todo el corazón por llegar a esa nueva Jerusalén. Dice la Biblia que será calles de oro. No sabemos cuán maravilloso será, pero dice que ahí no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque todas las cosas habrán terminado. ¿Sí? Y por eso queremos terminar esta parte del módulo de la historia de la fe cristiana mencionando, hermanos, lo que los rabinos judíos cuando empiezan una oración lo hacen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Rey del universo entero. ¿Sí? Ese debe ser nuestra oración. Ojo, a mí personalmente, hermanos, no sé mucho judío, no sé hebreo, no sé hablar hebreo, pero estas pocas palabras que he aprendido me inspiran tanto. Me imagino cómo en los tiempos antiguos empezaban las oraciones, las alabanzas, los salmos, cómo habría sido maravilloso, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Que cuando tú ores, órale, como dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, que lo reconozcas como el Dios que es, que lo llenes de alabanza en tu oración, que lo llenes de gloria con tu boca, porque dice que la alabanza del hombre a Dios le agrada, que busques que Dios te bendiga, que busques totalmente lo que Dios tenga para tu vida un propósito, ¿sí? La honra y gloria sea para Hashem, ¿sí? Quisiera preguntar a Felipe, ¿tú estás ahí tal vez? Y Pedirte aquí de estoy. favor, Felipe, pedirte de todo corazón que nos puedas bendecir a nosotros y quede grabada esta oración tuya, invocando Génesis 48, versículo 20, y que Dios nos bendiga, y que tú nos bendigas a nosotros y bendiga a nuestra iglesia, por favor. Mm, claro, claro. Bueno, acompáñenme por favor en esta oración. Señor Dios, pues
Tú eres el rey de la creación, tú nos hiciste, tú nos creaste, tú diste todo por medio de tu Hijo para que tengamos vida eterna, Padre. Que nuestro caminar sea el caminar de la luz, que nuestra guía sea tu palabra, que todo lo que hagamos prospere, porque estamos a tu lado, Padre. Que nuestros hijos se conviertan en esos guerreros de Dios, en esos hombres dispuestos a ir más allá de lo que nosotros hemos sido, solo porque te aman a ti, Padre. Que nuestras familias crezcan para alabarte, que así como Josué estuvo dispuesto a dar la cara por toda su familia, cada uno de nosotros lo estaremos, Padre. Que la luz que siempre nos ha guiado nos siga guiando, Padre. Nosotros solamente somos tus hijos, pero tenemos todo lo que tú nos has dado. Que todo nuestro caminar sea cada vez más a semejanza de tu Hijo. Que esta noche, que los días que vienen, busquemos en todo momento estar a tu lado. Dios grande, te agradecemos porque nos das la oportunidad también de recibir tu bendición. Que todas tus bendiciones se derramen sobre nosotros en esta noche. Amén. Amén. Gracias, Felipe. Hermanos, hemos llegado al... A ver, dejemos de compartir la pantalla aquí. ¿Estamos ya? Hemos llegado al final de nuestro módulo. Ha sido realmente un gusto para mí, un privilegio, a pesar de las luchas que ha habido en ese último tiempo. Quería agradecerles primero a Dios, segundo a los hermanos que administraron nuestra iglesia, y a Felipe por la confianza, por el apoyo. Y hermanos, animarnos, hermanos, realmente animarnos mucho a buscar las bases de nuestra fe. Sí, hay un libro que hace un tiempo atrás Ricardo me facilitó, se llama La bendición olvidada, si mal no recuerdo. Busquemos que nuestras vidas se cimenten en la palabra de Dios, ¿sí? Y como aquí vemos cómo termina el libro de Génesis con bendiciones, que luchemos por eso, porque nuestra fe esté cimentada en la palabra de Dios, que nunca dejemos de orar a Dios y bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, porque verdaderamente Dios bendice profundamente aquello. Pero que nuestras convicciones estén basadas en la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Oraciones llenas de mucha fe, basadas en la palabra de Dios, que nos traigan bendición y más que nada que el destino de nuestras vidas sea el cielo. Amén, hermanos. De pronto, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta o alguna opinión que nos fortalezca el conocimiento que hemos aprendido? Bueno, de mi parte, gracias Marco por todo lo que nos compartiste primero. Creo que es muy bueno el recordar que historia es larga. Dios desde mucho tiempo la preparó y se reveló. Pero ahorita, hoy viendo lo de José, es recordar incluso que en las situaciones más complicadas, Dios tiene un plan y tiene el control. Sí, tal vez en el momento de sufrirlas no vamos a poder verlas, pero Dios tiene un plan. Tal vez no sepamos cuál es ese plan. Tal vez no sabemos por qué estamos en una ciudad, tal vez no sabemos por qué se nos cierran puertas, pero es Dios. Dios sabe por qué hace las cosas y qué grandioso el ejemplo de José, que reconoció, ¿saben por qué estoy acá? ¿Por qué ustedes me vendieron? ¿Por qué fui a la cárcel? Porque Dios tenía un plan, era para este día. Entonces, qué grandioso comprender eso. Amén. Sí, Felipe, gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más de pronto que pueda de pronto dar alguna opinión, alguna inquietud o eh, Buenas noches. Quisiera compartir algo que estuve leyendo hace poco sobre José. Estuve hace un tiempo. En la parte que tú mencionabas sobre cómo bendijo a los hijos, yo leía que, porque hay lo de Judá y Tamar, ¿no? Que pasa por ahí. Entonces, hay una parte donde decía que Israel bendecía a que primero aquellos que mostraron acercamiento o arrepentimiento por lo que hicieron a esas personas. Y en especial bendijo a Judá porque ya sabía que de él iba a descender Jesús.
Entonces eso estaba el otro día, me dejó pensando y me acordé ahorita que tú lo mencionabas. Sí, gracias Alicia. Sí, y bueno, un poco en honor al tiempo, de verdad, si tú ves el final de Génesis, ahí muestra las bendiciones para cada uno. Y ahí dice, Judá es un león, ¿sí? Y Judá significa alabanza. Y ahí, como tú decías, vivía Alicia, ¿es verdad? Mira, las bendiciones cuán poderosas son y proféticas, que de ahí vino el Señor Jesús de la tribu, pues se llama el león de la tribu de Judá. Entonces, por eso, hermanos, debemos tener mucha convicción y mucha fe de que nuestras oraciones pueden traer mucho poder a nuestros hijos. Mira, tal como tú dices, en verdad, Alicia, dice ahí, Judá es un león, ¿verdad? Y Jesús es el león de la tribu de Judá. De ahí nació el Mesías. De verdad, gracias por recordar esa parte. Así es. Y si podemos tomar el tiempo para leer el resto de Génesis, esta última parte, es impresionante, hermanos. Es maravilloso y es verdad. Tiene, es la Biblia. La Biblia tiene, dice, la palabra de Dios tiene mucho poder. Ese poder debemos pedir que nos redarguya, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, que nos redarguya, nos corrija, pero también nos forme convicciones y podamos vencer todo tipo de situaciones fuertes, difíciles o construir una vida de fe como Dios quiere. ¿Sí? Gracias, Alicia. ¿Sí? ¿Alguien, de pronto alguien más quisiera decir algo? Bueno, en sí, hermanos, estamos dando por terminado y quisiera pedir un favor especial. Si de pronto podemos quitar un rato poner la pantalla para tomar una foto y poderle dejarle como la última foto en el PDF que les vamos a mandar a ustedes, les agradecería muchísimo. Gracias, Andy. Gracias, Alicia. Eh, Los demás, si podemos ahí ponernos ahí para tomar una fotito de recuerdo. Gracias, Angélica. Gracias, gracias. Ahí, no tengas temor, eso. Gracias, Ceci. Jaime por ahí, Iván, Sandy, ¿sí? Tenemos ahí. Anita también está ahí, eso. Con Derek, gracias, Ricardo. Bueno, estamos, cuento tres y nos tomamos la foto, ¿ya? Con los que salgamos, ¿ya? ¿Listo? A ver, una, sonrían, hagan cualquier saludo. Una, dos, última oportunidad. Una, dos, tres. Amén, hermanos. Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Gracias, Felipe, por Amén. todo. Gracias igual, Marco, por la clase que has dado. Realmente ha estado Gracias, muy una buena noche. interesante. Por todo el proceso que ha sido realmente lo que es la Biblia en sí y la palabra más que nada. Gracias, Marco. No es algo que tiene que... Ay, Gracias, hermano. Gracias por Gracias, todo. Marco. Hasta Una pronto. buena noche, Que Dios bendiga, descansen, hermanos. gracias. Descansen, hermanos. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. gracias, buenas Hasta luego. noches. Gracias, gracias.